La madre del vizconde pagó a 3 mujeres para conquistarlo, sin decirle a ninguna que no era la única. Ella aceptó por necesidad. Él nunca debía saberlo, pero nadie le advirtió que ese hombre llevaba 3 años aprendiendo a ver lo que otros esconden. ¿Qué ocurre cuando el único que no intenta seducirte es el que más te ve? Quédate, porque esta historia es un viaje de mentiras necesarias, amor que no se compra y una verdad dicha tarde, que llegó justo a tiempo. Cuéntame desde dónde nos escuchas hoy. El sobre no tenía remitente. Sofía Luna lo encontró deslizado por debajo de la puerta un miércoles por la mañana, antes de que el sol terminara de entrar por la única ventana de su cuarto en San Telmo. Estaba en el piso, blanco, con su nombre escrito en tinta azul oscuro, con una letra que no reconoció. Una letra de mujer, pensó, ordenada, firme, sin adornos innecesarios. La letra de alguien que no necesita impresionar porque ya sabe que lo hará. Adentro había una tarjeta, una dirección en la calle Suipacha, 1 hora, las 3 de la tarde del viernes, y una suma escrita a mano que hizo que Sofía se sentara en el borde de la cama sin haber decidido hacerlo. 200 pesos. Se quedó mirando el número un momento largo. Afuera, Buenos Aires ya estaba despierta. Se escuchaban las ruedas de los carros sobre los adoquines, el pregón del lechero, una discusión en italiano desde el patio del conventillo vecino. Era 1887 y en esa ciudad todo ocurría rápido, todo cambiaba, todo prometía. Y sin embargo, para una mujer de 24 años que ilustraba grabados para el diario, la prensa, a cambio de un salario que no alcanzaba nunca, la velocidad de Buenos Aires era la velocidad de los demás. Sofía dobló la tarjeta con cuidado y la guardó dentro del libro que tenía en la mesa de noche. Se puso de pie. Se acercó a la ventana. En la calle de abajo, una mujer vendía flores desde un canasto. Un hombre con sombrero de paja discutía el precio sin mucha convicción. La ciudad era hermosa a esa hora. Lo era casi siempre si uno se quedaba con la superficie. 3 meses de alquiler. Eso era lo que debía al señor Iriarte, el casero, que había tocado la puerta el lunes con una puntualidad que no era administrativa, sino amenazante. 1 semana más, le había dicho, con la voz de quien ya tomó la decisión y solo está siendo cortés con el trámite. 1 semana y el cuarto sería de otro. Sofía tenía en el cajón de la cómoda 43 pesos y 2 centavos. Tenía su caja de tintas, sus pinceles, el tablero de dibujo que había comprado en cuotas y que todavía no terminaba de pagar. Tenía talento, le decían los que sabían. Tenía futuro, le decían los que no sabían nada. 200 pesos eran el alquiler saldado, la deuda del tablero cubierta y algo que quedaba para respirar durante el invierno que se acercaba. El viernes a las 2:30 se puso el vestido azul marino, el único que guardaba para las ocasiones que requerían parecer más de lo que era, y tomó el tranvía hacia la calle Suipacha. La casa era de las antiguas, cantera gris, rejas de hierro con remates en flor de lis, un zaguán que olía a acera y a madreselva. Una doncella sin nombre aparente la condujo por un corredor de baldosas blancas y negras hasta una sala de recibir donde las sillas eran de caoba con asientos de seda color marfil y sobre la chimenea había un retrato al óleo de un hombre de patillas grises con expresión de haber ganado siempre. No estaba sola. En la sala había otras 2 mujeres. La primera era alta, morena, con una belleza trabajada y consciente de sí misma. Llevaba un vestido color vino con encaje en el cuello que no era de luto ni de cotidiano, sino de esa categoría exacta diseñada para ser recordada. Miraba la chimenea con la serenidad de alguien que ya decidió que ganará. La segunda era más joven, rubia, con los ojos de un gris claro que no encontraban dónde posarse y las manos entrelazadas sobre el regazo
con una tensión que traicionaba todo lo que su postura intentaba disimular. Sofía eligió la silla más cercana a la puerta, no por miedo, por costumbre. Siempre había vivido cerca de las salidas. Doña Elvira Aldao entró exactamente a las 3. Era una mujer de 58 años que llevaba esa edad como se lleva un vestido de alta costura, con la conciencia perfecta de cada detalle. Alta, delgada, con el cabello blanco recogido en un rodete impecable y unos ojos color avellana que sonreían con independencia de lo que hiciera la boca. Siempre sonreía, doña Elvira. Era su método. Era también, Sofía lo entendería después, su arma más afilada. Se sentó frente a las 3 sin saludar primero. Las miró, una por una. La morena del vestido vino sostuvo la mirada con comodidad. La rubia bajó los ojos. Sofía no hizo ninguna de las dos cosas. Miró a doña Elvira con la misma atención neutral con que estudiaba un modelo antes de dibujarlo, buscando la estructura debajo de la superficie. Doña Elvira notó eso. Algo en sus ojos se afinó apenas, tan levemente que solo alguien que mirara con cuidado lo hubiera visto. «Supongo que cada una de ustedes se pregunta por qué está aquí», dijo. Su voz era baja, musical, sin urgencia. La voz de alguien que sabe que las palabras llegan mejor cuando no se las empuja. Y supongo que cada una ha construido su propia hipótesis, no importa cuál sea, lo que importa es lo siguiente. Hizo una pausa. En esa pausa, el reloj de pared dio 3 campanadas. Tengo un hijo. Se llama Nicolás. Tiene 32 años. Es vizconde por título de su padre y administra las propiedades de esta familia con una inteligencia que me enorgullece y una desconfianza que me desespera. No se casa, no lo hace por rebeldía ni por vicio. Lo hace porque algo ocurrió hace 3 años que lo convenció de que las relaciones humanas son contratos mal redactados. No importa qué fue. Lo que importa es que desde entonces vive solo en esa convicción, y yo no tengo la intención de dejarlo morir en ella. Otra pausa. Nadie habló. A cada una de ustedes le he enviado una suma inicial igual. A cada una le voy a dar acceso a los mismos eventos sociales donde Nicolás aparece. Una carta de presentación, una invitación. El resto depende de ustedes. Sonrió. Era una sonrisa completamente genuina, lo cual la hacía más inquietante que si no lo fuera. Si alguna logra que mi hijo la elija, recibirá el resto del pago, 800 pesos más. El silencio que siguió fue tan completo que Sofía pudo escuchar a la morena del vestido. Vino a exhalar muy despacio, controlando la reacción. 1000 pesos en total. Sofía miró sus manos sobre el regazo. Las manos tenían siempre algo de tinta, sin importar cuánto las lavara. En el pliegue del índice derecho, una línea fina de negro de humo que el jabón ya no levantaba. Pensó en el señor Iriarte, pensó en la semana que le quedaba, pensó en los 43 pesos del cajón. ¿Hay alguna pregunta?, dijo doña Elvira. Sofía levantó los ojos. ¿Sabe él que usted está haciendo esto? Doña Elvira la miró un momento. Luego sonrió con algo que podría haber sido apreciación. No, dijo simplemente. Y no lo sabrá. Sofía asintió despacio. No dijo nada más. No había nada más que decir que cambiara lo que ya sabía, que iba a aceptar que lo estaba haciendo por razones concretas y urgentes y que esas razones no hacían lo que estaba a punto de hacer menos complicado de sostener. Salió a la calle Suipacha con un sobre en la cartera, una tarjeta de invitación para un concierto el jueves siguiente en el Salón de los Unzué, y la sensación precisa de haber cruzado un umbral del que no conocía todas las salidas. Caminó hasta la esquina. Se detuvo. Sacó la tarjeta de invitación y la miró. En el reverso,
Con la misma letra ordenada del sobre, doña Elvira había escrito una sola línea. Mi hijo nota lo que no se muestra. Téngalo presente. Sofía leyó la línea 2 veces. Luego guardó la tarjeta, acomodó la cartera bajo el brazo y siguió caminando hacia el tranvía. Eso, al menos, no tendría que fingirlo. Nunca había sabido mostrarse. El jueves por la noche, mientras se ponía los guantes frente al espejo angosto de su cuarto, pensó que había algo irónico en todo aquello que todavía no podía nombrar del todo. Un hombre que no confiaba en nadie porque alguien lo había traicionado. Una mujer que iba a encontrarlo fingiendo no ir a encontrarlo. Y en el medio, una madre que creía que el amor era algo que podía organizarse, como las flores de un arreglo, cada una en su lugar, cada una cumpliendo su función. Se miró en el espejo, el vestido azul marino otra vez, los guantes color crema, el cabello recogido con 2 peinetas de carey que habían sido de su madre. No era la mujer más elegante que estaría esa noche en el salón de los Unsue. Lo sabía. No era la más bella, ni la más conectada, ni la más estratégica. Era una ilustradora de San Telmo que debía 3 meses de alquiler y que dibujaba bien y fingía mal. Apagó la lámpara, salió al corredor, bajó las escaleras del conventillo mientras desde el patio llegaba el olor a guiso y a ropa húmeda tendida de noche. Buenos Aires brillaba afuera con su luz de ciudad que crecía demasiado rápido para sus propias costuras. Y en algún lugar de esa ciudad, en algún salón con arañas de cristal y músicos de smoking, estaba un hombre que no sabía que ella existía. Todavía. El tranvía llegó con un chirrido metálico y Sofía subió sin mirar atrás. El salón de los Unsue era lo que Buenos Aires quería ser cuando soñaba con París. Arañas de cristal de Bohemia que multiplicaban la luz de las velas en cientos de destellos. Paredes revestidas de damasco color marfil. Un cuarteto de cuerdas instalado en el rincón, junto a los ventanales que daban al jardín, donde las glicinas todavía resistían el frío de junio con una terquedad vegetal que Sofía encontró, por alguna razón, reconfortante. Los hombres de smoking y las mujeres de seda llenaban el salón con el ruido específico de la gente que sabe que está siendo vista y ha decidido disfrutarlo. Sofía entró por la puerta lateral, la que correspondía a su nivel de invitación. La tarjeta de doña Elvira la presentaba como señorita Sofía Luna, colaboradora del diario La Prensa. No era un título que abriera los círculos más altos, pero era suficiente para estar ahí, para observar. Isabela Rojas ya estaba adentro. La había reconocido desde el primer momento. Era la morena del vestido vino de la casa de doña Elvira, aunque esta noche llevaba uno color esmeralda que hacía cosas interesantes con sus ojos oscuros. Estaba cerca del cuarteto de cuerdas, riendo con una risa calibrada, levemente echada hacia atrás, con la copa de champán a la altura exacta del pecho. Era una actuación perfecta. Sofía lo reconoció porque era ilustradora y había aprendido a ver la diferencia entre una postura natural y una compuesta. El ángulo del cuello de Isabela era una postura compuesta, pero era tan buena que casi nadie lo notaría. Sofía buscó con los ojos a la tercera. Lucía Bernal estaba junto a la pared del fondo, cerca de la mesa de refrescos, con esa expresión particular de quien ha llegado a un lugar para el que no estaba segura de estar lista. Y entonces lo vio a él. Nicolás Aldao Pereira estaba de pie junto a uno de los ventanales del jardín, con una copa en la mano que casi no había tocado. Tenía la altura de su familia, la mandíbula cuadrada del retrato al óleo de la sala de doña Elvira, y una manera de pararse que no era arrogancia, sino algo más difícil de nombrar. La quietud de alguien que no necesita el movimiento para ocupar el espacio. 32 años, bien llevados. Oscuro,
con algunas canas tempranas en las sienes que en otro hombre habrían parecido descuido y en él parecían una decisión. Hablaba con dos hombres mayores. Hablaba, de hecho, con la eficiencia de alguien que participa de la conversación sin estar completamente en ella. Una parte de su atención estaba siempre en otro lado. Lo vio en cómo sus ojos recorrían el salón cada cierto tiempo, no con curiosidad, sino con el hábito de quien evalúa. Sofía se quedó donde estaba. Tomó una copa de la bandeja de un mozo que pasaba. La sostuvo. No se acercó a Nicolás. No buscó ser presentada. No hizo ninguna de las cosas que, supuso, doña Elvira esperaba que hiciera en esta primera noche. Lo que hizo fue lo único que sabía hacer con naturalidad: mirar. Lo estudió desde la distancia con la misma atención sistemática con que estudiaba un modelo para la ilustración. La forma en que sostenía la copa, apenas por el tallo, con los dedos sueltos. La manera en que escuchaba, inclinándose levemente hacia el interlocutor, no por cortesía, sino porque había algo en él que prestaba atención real cuando algo le importaba, y se notaba la diferencia cuando no. La pequeña contracción del músculo de la mandíbula cuando uno de los hombres mayores dijo algo con lo que evidentemente no coincidía, pero eligió no responder. Había algo en ese gesto, esa contención, que Sofía reconoció. Era el gesto de alguien que ha aprendido que algunas batallas no valen el costo de ganarlas. Isabela se movió con precisión hacia él a los 20 minutos. Fue una maniobra elegante, se dejó presentar por un conocido común, rió en el momento justo, ocupó el espacio con el cuerpo con una habilidad que Sofía admiró sin envidia porque era un talento genuino. Nicolás respondió con cortesía. Sonrió una vez, pero sus ojos siguieron haciendo lo mismo que habían hecho toda la noche: recorrer el salón en busca de algo que no terminaba de encontrar. En uno de esos recorridos, los ojos de Nicolás pasaron por el rincón donde estaba Sofía. No se detuvieron, continuaron, pero un segundo después volvieron. Sofía no apartó la mirada, tampoco la sostuvo con intención, solo estaba mirando como había estado mirando todo el tiempo, con esa atención neutral que era su modo natural de estar en el mundo. Y él la miró con la misma ligera perplejidad de alguien que encuentra en un salón ruidoso un sonido que no esperaba, no fuerte, no llamativo, pero distinto. Sofía bajó los ojos hacia su copa. Tomó un sorbo. Cuando volvió a levantar la vista, Nicolás ya estaba escuchando a Isabela otra vez, pero algo había pasado en ese segundo. Sofía no sabía nombrarlo todavía, solo sabía que había pasado. A su lado apareció de repente Lucía Bernal, que se había acercado desde la pared del fondo con el paso un poco apresurado de quien necesita hablar con alguien conocido, aunque casi no lo sea. «¿Usted también vino por lo mismo?», susurró, mirando hacia adelante con naturalidad fingida, como si conversaran de cualquier cosa. «Sí», dijo Sofía en el mismo tono. «No sé cómo se hace esto», admitió Lucía. «Mi madre pensó que era una buena idea. Yo no estoy segura». Sofía la miró un momento. Tenía 21 años y los ojos del gris claro de quien todavía no ha aprendido a esconder lo que siente. No era estratégica ni calculista. Era simplemente una chica joven en un lugar donde no debería haber estado. «No tiene que ser una buena idea», dijo Sofía. «Solo tiene que ser una decisión que pueda sostener». Lucía procesó eso con el ceño levemente fruncido. El cuarteto de cuerdas comenzó un vals. El salón se reorganizó. Algunos se movieron hacia el centro. Otros encontraron nuevas conversaciones en los bordes. Nicolás Aldao, Sofía lo notó. Se excusó de la conversación con Isabela con un gesto breve y cortés y se alejó hacia la galería que daba al jardín. Solo.
con la copa todavía casi llena. Era la copa de alguien que había ido a ese lugar porque era necesario estar, no porque quisiera estar. Sofía entendió eso perfectamente. Esa noche, de regreso en el tranvía hacia San Telmo, con el frío de junio pegándose a los vidrios empañados, sacó la libretita que siempre llevaba y dibujó de memoria, con un lápiz rápido y sin borrones, la silueta de un hombre de espaldas frente a un ventanal. Solo el contorno, la forma de los hombros, la manera en que sostenía la copa. No sabía por qué lo dibujó. Lo hizo antes de decidir hacerlo, que era como solían ocurrir las cosas que importaban. Cerró la libreta. Miró por la ventana el Buenos Aires nocturno desfilando afuera. Las luces de gas de la Avenida de Mayo, los faroles de los carruajes, las sombras de los edificios nuevos que crecían en todas direcciones, como si la ciudad fuera un organismo que no pudiera detenerse. En algún lugar de esa ciudad, un hombre que no confiaba en nadie había vuelto a mirarla. Solo un segundo, solo eso. Sofía guardó la libreta en la cartera y siguió mirando por la ventana sin permitirse pensar demasiado en lo que ese segundo significaba o no significaba. Tenía 3 meses de alquiler que pagar y una semana para hacerlo. Eso era lo que significaba. Eso era todo. La librería Mackern estaba en la calle Florida, entre una relojería suiza y una tienda de sombreros ingleses. Sofía entraba ahí los martes, que eran sus días sin ilustraciones urgentes en la redacción. Compraba poco, porque no tenía con qué comprar mucho, pero miraba siempre con la misma seriedad con que otras mujeres miraban las telas en las tiendas de la calle Corrientes. Los libros eran el lujo que se concedía antes que cualquier otro, incluida la comida cuando el mes apretaba demasiado. Ese martes de julio estaba mirando una edición de Zola que no iba a poder pagar cuando escuchó la campanilla de la puerta y sin razón aparente levantó los ojos. Nicolás Aldao Pereira entró a la librería con el mismo paso que tenía en todos lados, sin urgencia, sin teatralidad. Llevaba un sobretodo gris oscuro y no traía sombrero, lo cual, en un hombre de su posición en 1887, era un detalle menor que, sin embargo, comunicaba algo. No pensaba quedarse mucho tiempo, o no le importaba lo que otros pensaran del detalle, o ambas cosas. Sofía volvió los ojos al Zola. No se movió, no se alejó hacia otro estante. No hizo ninguno de los movimientos que habría hecho alguien que planeaba un encuentro. Se quedó exactamente donde estaba, porque estaba leyendo la contratapa de un libro que no iba a comprar, y eso era lo que estaba haciendo antes de que él entrara. Nicolás fue directo al mostrador. Habló en voz baja con el librero, un hombre mayor de apellido Mackern, que conocía a su clientela como un médico conoce a sus pacientes. Mackern desapareció hacia la trastienda. Nicolás esperó con las manos en los bolsillos del sobretodo, mirando los estantes, con la expresión de alguien que tiene tiempo pero no infinito. Sus ojos pasaron por el estante donde estaba Sofía. Se detuvieron. Ella no lo miró. Siguió leyendo la contratapa del Zola con una atención que ya no era completamente real, pero que tampoco era completamente fingida porque el libro era bueno, y ella lo sabía. Fue Nicolás quien habló primero, y eso también era un detalle que Sofía registró sin analizarlo en el momento. ¿Lo ha leído?, dijo. Sofía levantó los ojos. Él estaba a 1,5 metros. Miraba el lomo del libro en su mano. «No este», dijo ella, «otros suyos». «¿Y?» «Escribe como quien quiere que duela». Nicolás la miró un momento con esa atención particular que tenía, la que Sofía había estudiado desde el otro lado del salón de los Unzué. Era una atención que no evaluaba por encima, sino que iba directo al fondo de la cosa, como una sonda. «¿Eso es un elogio o una queja?», preguntó. «Depende del día». Algo cambió en su expresión. No fue una sonrisa, exactamente.
Fue el antecedente de una sonrisa, el movimiento mínimo de los músculos alrededor de la boca que en otra persona habría llegado a hacerlo, pero en él se detuvo antes, como si hubiera aprendido a dosificar incluso eso. Nicolás Aldao, dijo con una inclinación de cabeza que era protocolo pero no frialdad. Sofía Luna. ¿Colaboradora de la prensa? Sofía lo miró. Él sostuvo la mirada sin incomodidad. ¿Me vio en el salón de los Unsue?, preguntó ella. Lo recuerdo porque no hizo nada en todo el tiempo que estuvo ahí. Estuve mirando. Eso es lo que digo. Sofía consideró eso un momento. Había algo en la manera en que lo dijo, sin ironía pero tampoco sin ella, que requería consideración. Ilustro para la prensa, dijo. Las noticias que no caben en palabras, escenas, retratos, mapas cuando hay alguna guerra que explicar. ¿Le firman los trabajos? La pregunta llegó directa. Sofía lo miró. No, dijo. Nicolás asintió levemente, como si eso confirmara algo que ya sospechaba del mundo y no le sorprendiera, pero tampoco le pareciera bien. Mackern apareció desde la trastienda con un paquete envuelto en papel marrón. Nicolás lo recibió, pagó y luego, en lugar de irse, se quedó un momento más de pie junto al estante. ¿Por qué miraba desde el rincón?, preguntó. En el salón. La mayoría de la gente que va a esos eventos no va a mirar desde un rincón. Sofía pensó en la respuesta honesta que era, porque me contrataron para estar ahí y no sé hacer otra cosa que mirar. Pensó en la respuesta conveniente, que era cualquier cosa que no fuera esa. Y en el espacio entre las dos encontró algo que era verdad sin ser toda la verdad. Soy ilustradora, dijo. Mirar es lo que sé hacer. Los lugares nuevos son modelos. Los estudio antes de entrar en ellos. Nicolás la miró con esa atención de sonda otra vez. ¿Y qué vio? Un salón lleno de gente que actuaba para otra gente que también actuaba. Hizo una pausa. Y un hombre junto al ventanal con una copa que no tomó en toda la noche. El silencio que siguió duró exactamente lo que tenía que durar. No fue incómodo, fue el silencio de dos personas que acaban de decir algo real y están procesando las consecuencias de haberlo dicho. ¿Va al concierto del sábado en el Colón?, dijo él finalmente. No lo sé todavía. Era verdad. Doña Elvira le había enviado esa mañana otra tarjeta con otra invitación. Sofía todavía no había decidido si usarla. No, si va, dijo Nicolás. Existe la posibilidad de que me encuentre en el foyer durante el intermedio. Suelo ir al mismo rincón del fondo porque desde ahí se ven mejor las reacciones de la gente que el escenario. Sofía lo miró. ¿Por qué me dice eso? Nicolás tomó el paquete de Mackern con una mano, se volvió hacia la puerta, se detuvo apenas un instante. Porque usted no preguntó dónde me sentaba, dijo. Todas las demás preguntan dónde me siento. Y salió a la calle Florida con el mismo paso con que había entrado, sin urgencia, sin teatralidad, dejando a Sofía parada frente al estante de sola con el libro todavía en la mano y algo en el pecho que no era exactamente lo que había planeado sentir. Tardó 10 minutos en devolverlo al estante. Esa tarde, en la redacción, dibujó 3 veces el mismo perfil y las 3 veces lo tachó. La cuarta vez lo dejó porque era bueno y porque tachar las cosas buenas por miedo a reconocerlas era un hábito que había prometido corregirse. Esa noche le escribió una nota a doña Elvira. Una sola línea. Asistiré al concierto del sábado. Sin firma, porque no era necesaria. Doña Elvira sabía perfectamente de quién era la letra. Lo que Sofía no escribió, porque no habría sabido cómo, era que iba a ir al concierto del sábado, no por los 800 pesos que faltaban, sino porque quería saber si el fondo del foyer del Teatro Colón realmente mostraba mejor las reacciones de la gente que el escenario.
y porque quería saber qué pasaba cuando uno iba al rincón, donde alguien le había dicho que iba a estar sin haberle preguntado dónde se sentaba. El sábado se puso el vestido azul marino por tercera vez esa semana y tomó el tranvía hacia el centro sin preguntarse demasiado por qué el trayecto le parecía más corto que las veces anteriores. Doña Elvira llamó a Sofía a la casa de la calle Suipacha un martes de julio que amaneció con lluvia fina y frío de hueso. La recibió en el mismo salón de la primera vez, pero esta vez solas. Isabela no estaba. Lucía tampoco. Solo el fuego en la chimenea y doña Elvira sentada muy derecha en su silla, con las manos cruzadas sobre el regazo y esa sonrisa perpetua que Sofía había aprendido a leer como el termómetro más exacto de sus estados de ánimo. Cuanto más amplia, más cuidado había que tener. Esa mañana sonreía amplio. «Me llegan buenas noticias», dijo, con el tono de quien ha esperado pacientemente y está siendo generosa al reconocerlo. «Nicolás preguntó por usted». Sofía no movió un músculo. ¿A quién le preguntó? A Maquern, el librero. Quería saber quién era la mujer que leía a solas sin comprarlo. Doña Elvira inclinó levemente la cabeza. Maquern tiene discreción, pero yo tengo años. Son monedas distintas, pero ambas compran información. Sofía procesó eso. Había algo que no sabía si admirar o temer en la arquitectura de control que doña Elvira había construido alrededor de su hijo sin que él, aparentemente, lo supiera. «¿Qué quiere de mí?», dijo Sofía, no como reproche, como pregunta real. «Lo mismo que la primera vez, que continúe». Continuó. «Continúe más rápido». La sonrisa no cambió, pero la voz sí, apenas. Isabela Rojas es una mujer con mucha determinación y poca paciencia. Si Nicolás se fija en ella antes de que usted consolide su posición, el proceso se complica. Sofía miró el fuego un momento. ¿Y si no es posible apurarlo? Todo es posible de apurar, señorita Luna. La cuestión es saber dónde presionar. No, dijo Sofía, y lo dijo con una calma que sorprendió a las dos. Hay cosas que si se apuran se rompen, y lo que se rompe de esa manera no se repara. Doña Elvira la miró de verdad, con esa atención que habitualmente reservaba para las cosas que le resultaban inesperadas. Luego sonrió de una manera diferente, más pequeña, más real. Quizás tiene razón, dijo, continúe a su ritmo, pero continúe. Esa noche, en el teatro, Isabela Rojas hizo algo que Sofía no olvidaría. Era una velada en casa de los Anchorena, no el Teatro Colón, sino un salón privado más íntimo y por lo tanto más peligroso, donde los rumores circulaban con menos espacio para diluirse. Sofía llegó con la tarjeta de doña Elvira y encontró a Isabela ya instalada cerca de la entrada, perfectamente ubicada para ver quién llegaba y ser vista al mismo tiempo. Nicolás no había llegado todavía. Isabela se acercó a Sofía con la naturalidad de dos conocidas que se encuentran por casualidad. «¡Qué lindo vestido!», dijo, mirando el azul marino con una sonrisa que era un diagnóstico. «Siempre el mismo. Tiene usted una coherencia admirable. Era un golpe pequeño, preciso. El tipo de golpe que duele exactamente porque no se puede responder sin parecer que duele». Sofía la miró. «La coherencia es un lujo que pocos pueden permitirse», dijo en el mismo tono amable. «La mayoría necesita cambiar de traje cada noche para que alguien los note». Isabela parpadeó. Fue lo único que dejó ver. «Va a perder», dijo entonces, en voz más baja, sin la sonrisa. «No porque no sea inteligente, sino porque le importa. Y a los hombres como Nicolás Aldao, que ya fueron lastimados por alguien que les importaba, no les conviene una mujer a quien le importa. Necesitan a alguien que sepa mantener la distancia». Sofía la miró un momento. «¿Y usted sabe?», dijo. «Ma sí»,
respondió Isabela, y en esa palabra había algo que no era arrogancia, sino algo más complicado. La certeza triste de quien ha aprendido una habilidad a un costo alto. Se alejó antes de que Nicolás entrara por la puerta principal. Sofía se quedó parada donde estaba, procesando esa conversación con la misma atención sistemática con que procesaba todo. Isabela no era una villana. Era una mujer que había aprendido a usar la frialdad como herramienta de supervivencia en un mundo que castigaba a las mujeres que sentían demasiado. Eso no la hacía inofensiva, pero la hacía comprensible. Nicolás entró. Los vio a los dos sin buscarlos porque era el tipo de persona que registraba el espacio completo al entrar. Sus ojos pasaron por Isabela con cortesía. Se detuvieron en Sofía con algo diferente. Se acercó. «No fue al Colón el sábado», dijo sin preámbulo. Sofía lo había esperado. «Fui», dijo. El fondo del foyer sí muestra mejor las reacciones. Algo en su expresión cambió. No mucho, lo suficiente. ¿Y las reacciones de quién estudió? De todos, dijo Sofía, incluida la suya. ¿Y cuál fue mi reacción? En el segundo movimiento del Brahms, cerró los ojos 30 segundos. Hizo una pausa. Las personas que cierran los ojos durante la música no la están escuchando. Están yendo a algún lugar. Nicolás la miró con esa atención de sonda que ya le era familiar. ¿A dónde cree que fui? No lo sé, dijo Sofía. Eso no se ilustra, solo se observa. El silencio entre los dos tuvo la textura de algo que estaba tomando forma, pero que ninguno de los dos nombraría esa noche, porque era demasiado pronto, y los dos lo sabían. En el rincón opuesto del salón, Lucía Bernal miraba su copa con la expresión de alguien que está tomando una decisión que ya tomó, pero todavía no terminó de aceptar. Sofía no esperaba verlo en la redacción. Era un miércoles de agosto, tarde de invierno con luz que llegaba sesgada y amarilla por las ventanas altas del edificio de la prensa en la Avenida de Mayo. Sofía estaba en su mesa del fondo, la que le correspondía por rango y por costumbre, inclinada sobre un grabado de la nueva estación de ferrocarril de Retiro que debía entregar a las 6. Tenía tinta hasta el codo derecho y un mechón suelto del rodete que le caía sobre la frente y que no se había molestado en acomodar desde las 2. El jefe de redacción, el señor Barrientos, apareció en el marco de la sala con una expresión que Sofía no le conocía, mezcla de sorpresa y de la incomodidad específica de quien recibe una visita que no sabe bien cómo clasificar. «Luna», dijo, «hay alguien que pregunta por usted». Sofía levantó los ojos del grabado. Nicolás Aldao Pereira estaba en la puerta de la sala de ilustraciones con el sobretodo gris y sin sombrero, mirando el espacio con la atención de quien registra todo antes de decidir qué hacer con lo que ve. La sala de ilustraciones no era elegante, era funcional de esa manera específica de los espacios donde se trabaja de verdad. Mesas manchadas, frascos de tinta en hilera, papeles en distintos estados de completitud, el olor penetrante del barniz y la trementina. Sus ojos encontraron a Sofía. Sofía no se levantó de inmediato. Terminó la línea que estaba trazando, que era una línea importante en el ángulo del techo de la estación, y entonces dejó el pincel. Se limpió la mano derecha en el trapo que tenía al lado. Se puso de pie. «Señor Aldao», dijo. «Señorita Luna». Sus ojos recorrieron la sala brevemente. «Espero no interrumpir nada que no pueda interrumpirse». «Una estación de ferrocarril», dijo Sofía. «Puede esperar 10 minutos». Salieron al corredor. Era angosto, con ventanas que daban al patio interior del edificio donde los linotipistas fumaban en los recreos. Nicolás miró el patio un momento. «¿Cómo supo dónde era?», preguntó Sofía. «La prensa no es un secreto, y usted dijo que ilustraba para la prensa. Hay 12 ilustradores en este edificio.
Pregunté cuál era la que no firmaba sus trabajos. Sofía lo miró. Había algo en ese detalle, en que había recordado ese detalle específico y lo había usado para encontrarla, que hizo que algo en su pecho se moviera de una manera que prefirió no analizar en ese momento. «¿Qué necesita?», dijo. Nicolás metió la mano en el bolsillo interior del sobretodo y sacó un libro. Era una edición pequeña, encuadernada en tela verde, con letras doradas en el lomo. Lo germinal de Zola. La edición que Sofía había tenido en la mano en la librería de Mackern. «Mackern tenía 2», dijo. «Compré los 2». Sofía miró el libro, luego lo miró a él. «No puedo aceptar eso». «No es un regalo», dijo Nicolás, «es un préstamo. Cuando lo termine, me dice qué le pareció». Hizo una pausa. «Necesito la opinión de alguien que lea sin decirme lo que cree que quiero escuchar». «¿Cómo sabe que yo no haría eso?». «Porque en el salón de los Anchorena me dijo que me fui a algún lugar durante el Brahms, en lugar de decirme que escuchar música con los ojos cerrados era bello o romántico». Sofía sostuvo el libro un momento sin tomarlo. «Si lo acepto», dijo, «voy a decirle lo que pienso de verdad, aunque no le guste. Eso es exactamente lo que quiero». Sofía tomó el libro. Era más liviano de lo que esperaba y al mismo tiempo más pesado, con ese peso específico de las cosas que significan más de lo que pesan. «¿Cuánto tiempo tengo?». «El que necesite». Volvieron a quedarse en silencio en el corredor angosto, con el patio de los linotipistas abajo y el olor a tinta y tabaco flotando entre los dos. Era un silencio diferente a los que habían tenido antes. Más quieto, más cómodo, de una manera que incomodaba precisamente por eso. «¿Por qué vino aquí?», dijo Sofía finalmente. «Podría haber esperado a verme en algún evento». Nicolás la miró. «Los eventos son lugares donde la gente dice cosas que no piensa». Hizo una pausa. «Quería saber cómo era usted en un lugar donde trabaja». «¿Y?». «Tiene tinta en el codo derecho y un mechón suelto, y estaba tan concentrada en el ángulo del techo de esa estación que tardó 3 segundos en levantar los ojos cuando entré». Sofía esperó. «Eso me parece», dijo él, «más interesante que cualquier cosa que haya visto en los salones de esta ciudad en los últimos 3 años». Bajó las escaleras antes de que ella pudiera responder. Sofía escuchó sus pasos alejarse por el corredor del piso de abajo, luego la puerta a la calle, luego nada. Se quedó en el corredor con el Zola en la mano y el mechón suelto en la frente, y la certeza incómoda de que algo había cambiado en las últimas semanas de una manera que ya no podía deshacer aunque quisiera. Esa noche, en el cuarto de San Telmo, abrió el libro en la primera página. Adentro, Nicolás había escrito con su letra ordenada y sin adornos: «Para la que mira lo que otros no ven», sin firma, sin fecha, solo eso. Sofía lo leyó una vez. Cerró el libro, lo puso en la mesa de noche, apagó la lámpara. En la oscuridad del cuarto, escuchó la ciudad afuera y pensó en el dinero del cajón y en los 800 pesos que faltaban y en el señor Iriarte que había aceptado el pago del primer mes con una expresión de alivio que le había dolido más que su amenaza anterior. Pensó en doña Elvira y en su sonrisa de termómetro. Pensó en Isabela Rojas diciéndole «va a perder porque le importa». Y pensó, por primera vez desde que había cruzado el umbral de la casa de la calle Suipacha, que Isabela quizás tenía razón, pero no por las razones que Isabela creía. Nicolás descubrió lo que su madre había hecho un jueves de agosto, a las 4 de la tarde, en la sala de su propia casa. No fue una revelación dramática, fue lo que suelen ser las verdades que duelen más. Algo pequeño que de repente conecta con todo lo demás y hace que el cuadro completo aparezca de golpe, sin preparación y sin misericordia. Estaba revisando la correspondencia de la semana cuando encontró,
doblada entre dos cartas sin importancia, una nota que no estaba dirigida a él. Era para doña Elvira, de un conocido común, un hombre llamado Suárez, que administraba eventos sociales para varias familias de la zona norte. La nota era breve y administrativa. Confirmaba que las 3 invitaciones solicitadas habían sido extendidas, que las presentaciones quedaban a disposición de doña Elvira según lo acordado, y que el segundo pago se procesaría cuando correspondiera. 3 invitaciones. Nicolás leyó la nota 2 veces, luego la dobló. La puso sobre el escritorio. Se levantó y fue a la ventana que daba al jardín y miró el jardín de agosto que estaba muerto de frío y no tenía nada que ofrecer, pero era algo donde poner los ojos mientras el resto del cuerpo procesaba lo que la cabeza ya había entendido. 3 invitaciones. Un segundo pago, cuando correspondiera. Fue a buscar a su madre. Doña Elvira estaba en el salón de costura, que era como llamaba al cuarto pequeño del primer piso, donde bordaba cuando necesitaba pensar con las manos ocupadas. Era un hábito que venía de su madre y del que Nicolás tenía memorias de infancia. La aguja entrando y saliendo de la tela con una regularidad que era casi musical. Cuando entró, doña Elvira levantó los ojos del bordado. Lo miró. Algo en su expresión cambió apenas, como el movimiento de una sola pieza en un mecanismo que de repente ya no está perfectamente alineado. No dijo nada. Esperó. Nicolás cerró la puerta. Se quedó de pie porque sentarse habría sido ceder algo que no estaba dispuesto a ceder. «¿Cuántas?», dijo. Doña Elvira lo miró un momento más. Luego dejó el bordado sobre el regazo con una calma que solo podía ser real, porque era su calma de siempre, la que no dependía de las circunstancias, sino de una arquitectura interior que llevaba décadas construida. 3, dijo. ¿Nombres? Una pausa. Eso no importa. A mí sí me importa. Vi, Nicolás, dijo ella, y en su voz había algo que no era súplica, pero se le acercaba, que era lo más cerca de súplica que doña Elvira había estado nunca. Lo hice porque te veo solo desde hace 3 años y porque Andrés te destruyó algo que no tengo herramientas para reparar. No lo hice por el apellido ni por la herencia. Lo hice porque eres mi hijo. Lo que hiciste, dijo Nicolás, y su voz era tan quieta que era más difícil de escuchar que si hubiera gritado, fue exactamente lo que Andrés hizo. Usar a personas como instrumentos. Pagar por algo que no se puede comprar. Construir algo sobre una base falsa y llamarlo amor. Doña Elvira no respondió inmediatamente. Lo que hizo fue mirarlo con esa mirada que las madres tienen cuando ven a sus hijos decir algo que tiene razón y que al mismo tiempo no cuenta toda la historia. Las personas que aceptaron no son malas personas, dijo finalmente. Son personas con necesidades reales que tomaron una decisión difícil. Lo que hagan con la situación es de ellas. ¿Y lo que yo hago sin saberlo? ¿Eso también es de ellas? No hubo respuesta para eso. Nicolás lo sabía y doña Elvira también. Salió del cuarto de costura sin dar un portazo porque no era su estilo y porque el silencio era más elocuente que cualquier ruido. Fue a su estudio, cerró la puerta, se sentó en el sillón junto al escritorio y se quedó mirando el fuego de la chimenea con una quietud que era el exterior de algo que adentro no era quieto en absoluto. Pensó en el salón de los Unzué, en la mujer del rincón que miraba sin ser vista, en la librería de Mackern, en el corredor angosto de la prensa con el olor a tinta y tabaco, en el libro de Zola y la inscripción sin firma, en las conversaciones que habían tenido, 5 o 6 en total, que habían sido distintas a cualquier conversación que recordara haber tenido en los últimos 3 años, porque en ninguna de ellas había sentido que alguien le estaba mostrando lo que quería que viera. ¿O sí? No sabía. Eso era lo que no sabía. Y no saberlo era la parte que dolía con más filo porque Andrés también había parecido real.
Andrés también había parecido el tipo de persona que no mostraba lo que quería que uno viera. Y sin embargo, tomó del estante el libro de Zola que había comprado para sí mismo. Lo tenía ahí desde hacía una semana, sin abrirlo, esperando que Sofía lo terminara primero para poder hablar del mismo libro desde el mismo punto de partida. Lo miró un momento, lo puso de vuelta en el estante, salió a caminar por Buenos Aires con el frío de agosto en la cara y sin destino particular, que era algo que hacía cuando necesitaba pensar sin que el pensamiento tuviera paredes. Sofía fue a devolver el dinero un viernes por la mañana. No fue una decisión que tomó de noche, que era cuando las decisiones sentimentales se toman y al día siguiente se deshacen. La tomó a las 7 de la mañana, mientras preparaba el mate y miraba por la ventana la calle de San Telmo, que amanecía con neblina. La tomó con la misma calma con que tomaba las decisiones que sabía que iba a tener que sostener. Tenía el dinero en el sobre original. No todo, porque había pagado el alquiler y la deuda del tablero, pero sí lo que quedaba, 84 pesos, que era todo lo que no había gastado de los 200 iniciales. Lo que debía, lo devolvería en cuotas. Encontraría la manera. Llegó a la casa de la calle Suipacha a las 10. Doña Elvira la recibió en el salón de siempre, sola, con el bordado sobre el regazo y la sonrisa de siempre, aunque esta mañana la sonrisa tenía algo diferente. Era más pequeña, más real. Sofía puso el sobre la mesa de centro antes de sentarse. «Vengo a terminar el acuerdo», dijo. Doña Elvira miró el sobre. No lo tocó. Levantó los ojos hacia Sofía. «¿Nicolás le dijo algo?» «No», hizo una pausa. «Pero lo dirá. Es el tipo de persona que encuentra las cosas. ¿Y si no las encuentra? Igual tengo que terminar el acuerdo». Doña Elvira la estudió un momento con esa atención que tenía, la que evaluaba sin el gesto de evaluar. «¿Por qué?», dijo, no como desafío, como pregunta genuina. Sofía pensó en la respuesta. Era una pregunta que merecía una respuesta real. Porque lo que está pasando entre él y yo, sea lo que sea, no puede construirse sobre esto, dijo. Y si se puede construir sobre esto, entonces no vale lo que creo que vale. Doña Elvira no respondió de inmediato. Miró el fuego de la chimenea con una expresión que Sofía no le había visto antes. Algo que no era calculadora ni manipuladora, sino simplemente vieja y cansada de un modo que el bordado y la postura impecable normalmente escondían. «¿Sabe cuántos años tiene Nicolás cuando dice que cerró el corazón?», dijo finalmente. 29, dijo Sofía. «Hace 3 años. 29 años». Doña Elvira miró sus manos sobre el bordado. Andrés Fuentes era su amigo desde los 11. 28 años de amistad que resultaron ser un desfalco sistemático de las propiedades de la familia durante 4 años. Nicolás lo descubrió él solo, revisando los libros contables. No hubo ninguna denuncia. No hubo ningún escándalo público. Andrés simplemente desapareció de Buenos Aires una mañana y Nicolás nunca habló de él otra vez. Sofía escuchó esto en silencio. «Lo que no sabe», continuó doña Elvira, «porque Nicolás no se lo dirá, es que la noche que descubrió el desfalco fue a buscar a Andrés a su casa y encontró el cuarto vacío. Andrés había guardado sus cosas y se había ido sin decir nada, sin dar la cara». Hizo una pausa. «Mi hijo esperó toda la noche sentado en ese cuarto vacío. No sé qué esperaba. Quizás que volviera. Quizás que hubiera una explicación. Quizás simplemente estaba procesando que la persona en quien más confiaba en el mundo había preferido huir antes que mirarlo a los ojos». Sofía no dijo nada. «Lo que hace con esa información es suyo», dijo doña Elvira. «Pero lo que hice yo lo hice sabiendo eso,
sabiendo que si lo dejaba solo, en su convicción de que todo el mundo tiene un precio, iba a pasar los próximos 30 años demostrándose que tenía razón. El silencio que siguió duró lo que tenía que durar. Sofía miró el sobre la mesa de centro, luego miró a doña Elvira. «Lo que usted hizo estaba mal», dijo, aunque la razón fuera real. «Sí», dijo doña Elvira, y lo dijo sin la sonrisa, que era la primera vez que Sofía la veía sin ella. «Lo sé». Sofía tomó el sobre, lo guardó en la cartera, se puso de pie. «Voy a hablar con él», dijo, «pero a mi manera y cuando sea el momento. No el de usted, el mío». Doña Elvira asintió. En la puerta, Sofía se detuvo. ¿Las otras dos saben que él descubrió el acuerdo? Isabela lo sospecha. Lucía se retiró hace una semana. Sofía procesó eso. Lucía había tomado la decisión que en el salón de los Anchorena ya se veía venir. «Bien». «¿Isabela va a seguir?», dijo. «Isabela», dijo doña Elvira, «tiene razones propias para querer lo que quiere. Eso ya no lo controlo yo». Sofía salió a la calle Suipacha. El frío de agosto era limpio y cortante. Caminó hasta la esquina y se detuvo, y respiró ese aire frío un momento con los ojos cerrados. Tenía el sobre con los 84 pesos en la cartera. No los había devuelto. No podía devolverlos todavía, pero iba a hacerlo. Eso también era una decisión que podía sostener de día. Lo que no podía sostener, lo que se había vuelto imposible de sostener desde que Nicolás había entrado a la sala de ilustraciones con el Zola en la mano y le había dicho que era más interesante que cualquier cosa que hubiera visto en 3 años, era seguir actuando como si eso fuera una transacción. No lo era. Hacía tiempo que no lo era. Y eso era exactamente el problema. Nicolás investigó de la manera en que hacía todas las cosas, metódicamente, sin urgencia aparente, siguiendo cada hilo hasta donde llevaba. Habló con Suárez, el administrador de eventos. Suárez era un hombre práctico, que no mentía si podía evitar el costo de la mentira, y cuando Nicolás le preguntó directamente qué 3 invitaciones había extendido por encargo de doña Elvira, Suárez calculó el costo de mentirle a un vizconde con propiedades en 3 provincias y respondió con una honestidad que le haría falta practicar un poco más en el futuro. Isabela Rojas, Lucía Bernal, Sofía Luna. Nicolás escuchó los 3 nombres. Repitió mentalmente el primero y el tercero, porque el segundo ya lo conocía, como la que había decidido no continuar. Dato que Suárez ofreció sin que se lo pidieran, porque los hombres como Suárez siempre ofrecían información de más cuando estaban nerviosos. Esa tarde fue a la reunión mensual de la Sociedad Rural, donde sabía que encontraría a Isabela Rojas, porque su hermano era miembro y ella lo acompañaba regularmente. La encontró en el salón de espera, perfectamente ubicada cerca de la puerta, con el vestido color esmeralda de los Anchorena y esa postura compuesta que Sofía había identificado la primera noche. Isabela lo vio llegar. Algo en su expresión cambió muy levemente, y Nicolás supo en ese momento que ella sabía que él sabía. Era un tipo de reconocimiento mutuo que no requería palabras. «Señorita Rojas», dijo. «Señor Aldao». Se sentaron en 2 sillas junto a la ventana porque era el lugar más alejado del grupo central y los dos tenían razones para preferir esa distancia en ese momento específico. «Quiero hacerle una pregunta», dijo Nicolás, «y quiero que me responda con la misma honestidad con que yo se la hago». Isabela lo miró, asintió levemente. «¿Qué quiere de mí realmente?». La pregunta la tomó de otra manera de lo que esperaba. No era la acusación que había preparado para responder. Era algo más simple y por eso más difícil. Isabela miró por la ventana un momento. Cuando volvió los ojos hacia él, había algo diferente en su expresión. Algo que no era la Isabela calibrada de los salones, sino otra Isabela, más cansada y más real. «Mi familia
Debe dinero que no tiene, dijo. Mucho dinero. Mi padre tomó decisiones que no le correspondía tomar y las consecuencias son de todos. Hizo una pausa. Un casamiento con una familia como la suya resolvería eso. ¿Y usted? ¿Qué quiere usted? Isabela lo miró. No separar las dos cosas, dijo. Quería resolver el problema de mi familia y que al mismo tiempo no fuera una mentira completa. Otra pausa. Pero soy honesta conmigo misma. Si no hubiera problema financiero, no estaría aquí. Nicolás asintió. Lo respeto, dijo, y lo decía en serio. Había algo en la claridad de Isabela que era difícil de no respetar, aunque lo que decía fuera exactamente lo que él había temido siempre que fuera verdad de todo el mundo. ¿Y Sofía Luna? Dijo Isabela. Nicolás la miró. No la involucre en esta conversación. Ya está involucrada, dijo Isabela. Por su madre, igual que yo. Hizo una pausa, y en su voz había algo que no era crueldad, sino una honestidad que tampoco era completamente generosa. La diferencia es que a ella le importa. Eso lo veo desde el primer día, y usted también lo ve. ¿Qué pretende con decirme eso? Nada, dijo Isabela. Es solo información. Haga con ella lo que quiera. Se levantó. Lo miró una vez más, con algo que en otra circunstancia podría haber sido una despedida. Espero que tome la decisión correcta, dijo, no la más conveniente, la correcta. Se alejó hacia el salón principal con el vestido esmeralda y la postura compuesta y la carga de su familia sobre los hombros que solo era visible si uno miraba con la atención suficiente. Nicolás se quedó junto a la ventana. Pensó en Andrés, en el cuarto vacío, en las noches que había pasado revisando libros contables buscando el error que esperaba que fuera un error y que resultó ser una decisión. En los 28 años de amistad, que no habían sido mentira en su totalidad, pero habían tenido suficiente mentira adentro para contaminar todo lo demás. Pensó en Sofía, en la sala de ilustraciones con el mechón suelto y la tinta en el codo, en la librería de Mackern, en el germinal que ella todavía tenía prestado, en la inscripción sin firma. ¿Había diferencia? Andrés también había parecido real, pero Andrés nunca había dicho nada que doliera. Andrés siempre había dicho exactamente lo que Nicolás quería escuchar. Lo que ahora entendía era parte del método. Sofía, en cambio, le había dicho que en el segundo movimiento del Brahms cerró los ojos y se fue a algún lado. Le había dicho que el salón de los Unzué estaba lleno de gente que actuaba para otra gente que también actuaba. Le había dicho que las cosas que se apuran se rompen. Nada de eso era lo que uno le dice a alguien para obtener algo de él. ¿O sí? ¿O era una forma más sofisticada de lo mismo? No lo sabía. Eso era lo que no sabía y lo que tendría que descubrir. Y descubrirlo significaba arriesgarse a equivocarse otra vez. Y equivocarse otra vez significaba algo que no estaba seguro de poder pagar. Salió de la sociedad rural al atardecer de agosto con el cielo color naranja quemado sobre los techos de Buenos Aires y la sensación de estar en el borde de algo que no tenía barandas. La lluvia comenzó a las 2 de la tarde de un martes de agosto y no paró. Sofía estaba en su atelier, que era como llamaba al cuarto de San Telmo cuando lo usaba para trabajar y no para dormir, con la diferencia siendo principalmente una cuestión de luz. Atelier cuando el tablero estaba desplegado y la lámpara de aceite encendida cerca de la ventana. Cuarto cuando todo eso se guardaba y quedaba solo la cama y el ruido de la calle. Esa tarde era atelier. Estaba trabajando en una serie de ilustraciones para un suplemento especial sobre la arquitectura de la Nueva Buenos Aires. La Avenida de Mayo en construcción, el Teatro Colón desde afuera, la Estación Retiro desde el andén.
Trabajos que requería precisión más que expresión y que por eso eran más fáciles de sostener cuando el resto de la cabeza estaba ocupada con otras cosas. Tocaron la puerta a las 3:15. No esperaba a nadie. El señor Iriarte tocaba los viernes. La vecina del cuarto de al lado nunca tocaba. Simplemente gritaba desde el corredor. Sofía se limpió los dedos en el trapo, fue a la puerta, la abrió. Nicolás Aldao estaba en el corredor del conventillo con el sobretodo gris empapado y el cabello oscuro pegado a la frente por la lluvia. Tenía en la mano el libro de Zola, el Germinal que ella todavía no le había devuelto, protegido bajo el brazo contra el cuerpo. Lo había llevado con cuidado suficiente para que no se mojara, aunque él sí. Sofía lo miró, él la miró. Estaba caminando, dijo. No como explicación, sino como descripción de un hecho. En esta lluvia. Sí. ¿Y terminó aquí? Sí. Sofía se hizo a un lado. Nicolás entró al cuarto. Miró el espacio con esa atención de siempre. El tablero con las ilustraciones, la hilera de frascos de tinta ordenados por color del más oscuro al más claro, la pila de libros en la silla junto a la ventana, el germinal en la mesa de noche abierto en alguna página del medio. Se quitó el sobretodo. Sofía lo colgó en el gancho detrás de la puerta sin preguntar, porque era el lugar lógico, y los dos lo sabían. «¿Cómo sabe dónde vivo?», dijo Sofía. «Pregunté en la prensa. Le dieron mi dirección. No de inmediato. Tuve que convencer al señor Barrientos de que no era un acreedor». Sofía pensó en Barrientos dando su dirección a un vizconde con sobretodo empapado, y algo parecido a la diversión le cruzó por adentro, suave y raro. «Siéntese», dijo. «Si quiere». Nicolás se sentó en la única silla que no tenía libros encima, que era la del tablero, y Sofía se sentó en el borde de la cama porque era el único otro lugar disponible, y el cuarto era lo que era. El cuarto de una ilustradora de San Telmo con el alquiler recién pagado. Ninguno de los dos habló de inmediato. Afuera la lluvia golpeaba los adoquines con una insistencia que llenaba el silencio de una manera que no era incómoda, sino al contrario, como si el ruido del agua les diera permiso para estar quietos sin que la quietud pesara. «Sé lo que hizo mi madre», dijo Nicolás finalmente. Sofía no se movió. Lo miró. «¿Desde cuándo?» «Hace 4 días». «¿Y esperó 4 días para venir?» Estaba procesando. Sofía asintió. Podía entender eso. Ella también había pasado 4 días procesando cosas que tardaban más que 4 días. «¿Qué quiere saber?», dijo. «Todo. Todo es mucho. Entonces empiece por lo que importa». Sofía miró sus manos sobre el regazo, las manos con la tinta que nunca terminaba de irse. «Acepté porque debía 3 meses de alquiler y el señor Iriarte me había dado 1 semana», dijo. «Eso es todo. No fue glamoroso y no fue calculado, fue urgente». «¿Y después?». Sofía levantó los ojos. «Después me complicó la vida». Nicolás la miró con esa atención de sonda. «¿En qué sentido?». «En el sentido de que no puedo construir algo real sobre una base falsa». Hizo una pausa. «Y lo que está pasando entre nosotros se estaba volviendo real. Para mí». El silencio que siguió tenía un peso diferente a todos los silencios anteriores. Era el silencio de algo que no puede deshacerse. Nicolás miró el tablero. Las ilustraciones de la Avenida de Mayo, el Teatro Colón, la Estación Retiro. Las miró con esa atención con que miraba las cosas que le importaban, sin prisa, encontrando los detalles que a primera vista no se ven. «Esto es suyo», dijo. No era pregunta. «Sí». «¿Por qué no firma?». «El editor dice que las ilustraciones sin firma se venden mejor, que la gente compra el diario, no al ilustrador». «¿Y usted acepta eso?». «Acepto lo que puedo cambiar y aprendo a vivir con lo que no puedo todavía». Nicolás la miró. «¿Y yo?».
¿Soy de las cosas que acepta o de las que aprende a vivir? La pregunta llegó directa y Sofía no tenía respuesta preparada porque no era el tipo de pregunta para la que una se prepara. No lo sé todavía, dijo. Eso también es verdad. Nicolás asintió, se puso de pie, fue al gancho detrás de la puerta, tomó el sobretodo todavía húmedo y se lo puso. El germinal, dijo. Todavía no lo terminé. Termínelo. Se volvió hacia la puerta, se detuvo. Lo que me dijo sobre que las cosas que se apuran se rompen. Sí, tenía razón. Salió al corredor. Sofía escuchó sus pasos alejarse por las escaleras de madera crujiente del conventillo, luego la puerta a la calle, luego la lluvia que seguía. Se quedó sentada en el borde de la cama en el cuarto que era atelier esa tarde y que ahora olía levemente al agua de lluvia del sobretodo de otro, y pensó que había dicho la verdad completa y que la verdad completa había sonado mejor de lo que esperaba y peor de lo que necesitaba. Tomó el germinal de la mesa de noche, buscó la página donde lo había dejado, siguió leyendo. Nicolás no volvió en 4 días. Sofía lo esperó sin esperarlo, que es la manera más honesta de describir lo que ocurre cuando uno sabe que algo va a pasar, pero no sabe cuándo, y elige no organizar la vida alrededor de ese cuándo. Trabajó. Entregó las ilustraciones de la Avenida de Mayo. Comenzó una nueva serie para el suplemento de navegación del Riachuelo. Terminó el germinal un jueves por la noche y lo cerró con la sensación específica de quien termina un libro que era mejor de lo que esperaba y peor de lo que quería, porque los libros buenos siempre terminan. El sábado por la mañana, mientras compraba pan en la panadería de la esquina, lo vio al otro lado de la calle. No estaba yendo a buscarla. Iba en dirección contraria hacia la plaza, con el sobretodo gris y sin sombrero, y un paso que se detuvo cuando sus ojos se cruzaron con los de ella a través del tráfico de adoquines y carros de la mañana. Sofía cruzó la calle. Se encontraron en la vereda de enfrente, con el pan todavía caliente bajo el brazo de ella y el frío de septiembre ya cediendo un poco en el aire. «Buenos días», dijo Sofía. «Buenos días». No había hostilidad en su voz, tampoco había la calidez de antes. Había algo en el medio que Sofía no supo nombrar de inmediato. La cortesía específica de alguien que está siendo justo con una persona con quien todavía está en proceso de ser justo. «¿Puedo caminar un poco con usted?», dijo él. Sí, caminaron. Buenos Aires de septiembre era diferente a Buenos Aires de agosto. La luz cambiaba, los jacarandás empezaban en algunos barrios, el aire tenía menos filo. Caminaron sin destino particular, que era el tipo de caminar que permite pensar sin que el pensamiento tenga presión. «Hablé con Andrés», dijo Nicolás de repente. Sofía lo miró. «¿Volvió a Buenos Aires?» «No, le escribí». Hizo una pausa. «Fue la primera vez en 3 años que le escribí. No esperaba respuesta. La hubo». ¿Qué decía? Que lo que hizo no tuvo nada que ver con lo que sentía, que las dos cosas coexistieron de maneras que él mismo no termina de entender. Otra pausa. Que lo siente. Sofía caminó un momento en silencio. ¿Le ayudó? No sé, quizás. Nicolás miró la calle adelante. Me hizo pensar que quizás las cosas no son tan simples como yo quería que fueran, que alguien puede ser verdadero en algunas cosas y falso en otras al mismo tiempo, y que eso no convierte todo en mentira, pero tampoco convierte todo en verdad. Sofía entendió perfectamente que esa frase no era solo sobre Andrés. «Lo que yo hice», dijo, «estaba mal. No voy a argumentar lo contrario. Entré a conocerlo con un acuerdo de por medio y eso contamina todo lo anterior, aunque lo que sentí fuera real». «¿Fue real?» «Sí». «¿Cómo lo sé?» «No lo sabe», dijo Sofía. «Igual que yo no supe hasta que me fue imposible seguir».
Hizo una pausa. No hay una prueba que le pueda dar. Solo está lo que pasó entre nosotros en la librería y en el corredor de la prensa y en el cuarto con la lluvia. Eso ocurrió. Fue real mientras ocurría. Lo que hace con eso es suyo. Nicolás caminó un momento. Isabela me dijo algo en la sociedad rural, dijo, que a usted le importa y que yo también lo veo. ¿Y lo ve? Sí. Entonces ya sabe algo. Se detuvieron en una esquina donde el jacarandá de la vereda había empezado a dar sus primeras flores violetas, inciertas y prematuras, como siempre ocurre con las primeras flores. Llegan antes de estar del todo seguras de que es el momento. Nicolás la miró. «Necesito tiempo», dijo. Sofía asintió. «Lo sé. No es un no. Lo sé también». «¿Cómo lo sabe?» Sofía miró el jacarandá un momento. Luego lo miró a él. «Porque si fuera un no, no estaría caminando conmigo por San Telmo a las 9 de la mañana de un sábado», dijo. «Usted no hace cosas sin razón». Algo en la expresión de Nicolás cambió. Fue pequeño. Fue suficiente. «Termíneme el germinal cuando pueda», dijo. «Lo terminé el jueves». «¿Y?» «Escribe como quien quiere que duela», dijo Sofía. Pero esta vez fue un elogio. La primera sonrisa completa, no el antecedente de una sonrisa, la sonrisa entera, con los músculos alrededor de los ojos que también participan, que es la diferencia entre sonreír y sonreír de verdad. Duró lo que duran las cosas que se han esperado, más de lo que se cree posible y menos de lo que uno quisiera. «Hasta pronto», dijo Nicolás. «Hasta pronto». Se alejó por la calle de San Telmo hacia la plaza. Sofía se quedó en la esquina con el pan bajo el brazo y los primeros jacarandás de septiembre sobre la cabeza, y pensó que había dicho la verdad completa en el peor momento posible, y que quizás eso era exactamente lo que tenía que pasar para que lo que viniera después tuviera cimientos, o no viniera nada. Eso también era posible, pero ya no podía ser algo construido sobre una base falsa, y eso, aunque doliera, era la única versión de las cosas que podía sostener. Volvió al conventillo, subió las escaleras, puso el pan sobre la mesa, se sentó frente al tablero y empezó a dibujar el riachuelo con sus barcos y su luz de mañana con la misma atención de siempre, que era la única herramienta que tenía y que siempre, invariablemente, alcanzaba. Septiembre pasó despacio, como pasan los meses cuando uno está esperando algo sin querer estar esperando. Sofía trabajó, entregó las ilustraciones del riachuelo, comenzó una serie nueva sobre los mercados del centro, terminó otra sobre los conventillos de San Telmo que el editor rechazó porque decía que no eran el tipo de imágenes que los lectores del suplemento querían ver de sus propios barrios. Sofía guardó esas ilustraciones en una carpeta sin tirarlas porque había aprendido que las cosas rechazadas en el momento a veces encontraban su lugar después. No vio a Nicolás. Una vez lo cruzó de lejos en la calle Florida, del otro lado de la vereda, y los dos se vieron y los dos asintieron con la cabeza, con la cortesía específica de dos personas que se conocen de una manera complicada y están siendo cuidadosas con lo complicado. Eso fue todo. Doña Elvira le envió una nota a mediados de septiembre. Una sola línea. Nicolás está bien. No es necesario que responda. Sofía no respondió. Isabela Rojas, según supo por casualidad a través de una conocida de la redacción, había comenzado a frecuentar los eventos sociales de la zona norte con un caballero de apellido Gutiérrez, industrial, con dinero nuevo, pero suficiente. No era un vizconde. Era quizás algo mejor. Alguien que no requería competencia, ni acuerdos secretos, ni una madre que organizaba el amor de sus hijos como si fuera una administración de propiedades. Lucía Bernal había vuelto a su casa en Flores.
Sofía supo esto también por casualidad y pensó que era la mejor de las resoluciones posibles para alguien que nunca había debido estar en ese salón. Octubre llegó con los jacarandás en plenitud y el calor incipiente, y Buenos Aires de regreso a su velocidad máxima después del letargo del invierno. La ciudad construía, derribaba, anunciaba, prometía. La Avenida de Mayo avanzaba hacia su inauguración. El nuevo edificio del Congreso levantaba andamios que eran también una clase de promesa. Sofía ilustraba todo eso. Le gustaba ese trabajo, el de registrar la ciudad en el momento en que estaba convirtiéndose en otra cosa. Había algo en los lugares que cambian que le resultaba más interesante que los que ya cambiaron. La transición, el borde, el instante donde algo todavía es las dos cosas al mismo tiempo. Un martes de octubre, el señor Barrientos la llamó a su despacho. Sofía fue con la expectativa razonable de que habría un cambio de asignación o un reclamo por alguna fecha de entrega. Barrientos era un hombre justo en los límites precisos de lo que la justicia requería en ese contexto y ni un centímetro más. «Siéntese, Luna», dijo. Sofía se sentó. Barrientos abrió un cajón, sacó una hoja y la puso sobre el escritorio frente a ella. Era la ilustración del conventillo de San Telmo que había rechazado en agosto. Pero no era exactamente igual. Alguien había añadido en el margen inferior derecho, con letra pequeña y ordenada, una indicación de que la ilustración debía incluirse en el suplemento del domingo siguiente bajo la firma de su autora. «¿Quién pidió esto?», dijo Sofía. Barrientos la miró con la expresión de alguien que tiene información que no es completamente suya, pero que tampoco puede retener. «Un anunciante del suplemento», dijo, que condicionó la renovación de su contrato publicitario a que la prensa comenzara a firmar sus ilustraciones con el nombre de quien las hace. Sofía miró la hoja. «¿Qué anunciante?». Barrientos dudó exactamente lo que tardó en calcular que mentir le costaría más que decir la verdad. «Aldao e Hijos, propiedades». Hizo una pausa. «Supongo que tiene usted algo que ver con eso». Sofía miró la ilustración del conventillo de San Telmo. Sus líneas, su luz, las ventanas del tercer piso donde una mujer tendía ropa al mediodía. Trabajo que era bueno y que había sido rechazado y que ahora iba a publicarse con su nombre porque alguien había usado dinero para que la justicia que no viene sola llegara de otra manera. No supo exactamente qué sentir con eso. Era demasiadas cosas al mismo tiempo. Salió de la redacción y fue directo a la calle Suipacha. Doña Elvira la recibió con la sonrisa de siempre. «No fui yo», dijo antes de que Sofía dijera nada. «Lo sé», dijo Sofía. «Por eso vine aquí y no a otra parte». Doña Elvira la miró. «¿Qué quiere?». «Su dirección. La de él, la que no aparece en los directorios». Doña Elvira la miró un momento más. Luego sonrió de la manera pequeña y real que Sofía había aprendido a reconocer como la que no era método, sino simplemente ella. «Calle Reconquista 847», dijo. «Estudio en el segundo piso. Los martes y jueves trabaja ahí desde las 9 de la mañana». Sofía asintió. Se fue. Era martes. Calle Reconquista 847, segundo piso. Sofía subió las escaleras con el germinal bajo el brazo, el que Nicolás le había prestado en el corredor de la prensa, con una inscripción sin firma que había leído tantas veces que las palabras ya no necesitaban el papel para estar ahí. Tocó la puerta. Pasos. La puerta se abrió. Nicolás la miró sin sorpresa, lo cual significaba que la había esperado, o que era el tipo de persona que nunca muestra sorpresa o ambas cosas. Sofía había aprendido que en él solían ser las dos cosas al mismo tiempo. «Buenos días», dijo Sofía. «Buenos días». «Vine a devolver el libro». Nicolás miró el germinal bajo su brazo. «¿Solo por eso?».
No, dijo Sofía. También a decirle algo que quizás ya sabe, pero que necesito decirle yo. Nicolás se hizo a un lado. Sofía entró. El estudio era distinto a la casa de la calle Suipacha, sin el peso de la historia familiar, sin el damasco en las paredes, ni el retrato del padre con expresión de haber ganado siempre. Era un espacio de trabajo real, una mesa grande con papeles y libros de contabilidad, un estante con tomos legales y agrarios, 2 sillas, una ventana que daba a los techos y a la franja de cielo que Buenos Aires permitía ver entre los edificios nuevos. Sofía se quedó de pie junto a la ventana. Él también de pie del otro lado de la mesa. «Lo de la prensa», dijo ella. «Sí, fue un gesto generoso». «No fue un gesto», dijo Nicolás. «Fue una corrección. Su trabajo lleva su nombre, o no es honesto llamarlo trabajo de nadie». Sofía lo miró. «Pudo haberme dicho que lo iba a hacer». «Sí», dijo, «pero entonces habría sido para usted. Lo hice porque era lo correcto. El resultado es el mismo, pero la razón importa». Sofía procesó eso. Había algo en la distinción que era completamente de él. La diferencia entre hacer las cosas bien para alguien y hacer las cosas bien porque son correctas. No era frialdad. Era una clase de integridad que requería más que el calor. «Lo que le quiero decir», dijo Sofía, «es que fui a la casa de su madre a devolver el dinero». Nicolás la miró. «¿Cuándo?» «Hace 2 meses, en agosto, antes de que usted supiera nada». Hizo una pausa. «No pude devolver todo porque ya había pagado el alquiler. Pero lo que quedaba lo llevé de vuelta. Lo que gasté lo devolvería en cuotas». «¿Lo sabe mi madre?» «Sí». «¿Por qué no me lo dijo?» «Porque le pedí que no lo hiciera. Quería ser yo quien se lo dijera. A mi tiempo». Nicolás la miró. Esa atención de sonda, la que iba directo al fondo de la cosa. «¿Por qué en agosto?», dijo. «Antes de que yo supiera». «Porque ya no podía seguir», dijo Sofía. «Independientemente de lo que usted supiera o no supiera, el acuerdo se había vuelto imposible de sostener desde adentro». «¿Por qué?». Sofía lo miró. «Porque lo que sentía ya no tenía nada que ver con el acuerdo, y eso hacía que el acuerdo fuera insoportable». El silencio que siguió fue el más largo de todos los silencios que habían tenido, y habían tenido varios que valían la pena. Este era diferente porque no era el silencio de algo que estaba tomando forma. Era el silencio de algo que ya tenía forma y que los dos estaban mirando desde sus lados respectivos, esperando que el otro también lo viera. Nicolás rodeó la mesa. No rápido, con el mismo paso sin urgencia de siempre, que era su manera de moverse por el mundo y que Sofía había aprendido a leer no como indiferencia, sino como su forma de presencia. Completa, deliberada, sin el teatro del apuro. Se detuvo a un paso de ella. «Le voy a decir algo», dijo. «Y lo digo sabiendo que puede parecer poco». Sofía esperó. «Andrés era mi amigo más cercano y me engañó durante 4 años». Su voz era quieta, sin dramatismo. «Lo que aprendí de eso no fue que la gente es mala, fue que yo no sé distinguir, que tengo una zona ciega para lo que más me importa». «¿Y yo?», dijo Sofía. «¿Sigo siendo zona ciega?». «No», dijo Nicolás. «Eso es lo que le quiero decir». Hizo una pausa. «Usted es la única persona en 3 años que me dijo cosas que no quería escuchar. Y lo hizo sin querer obtener nada de eso. No en el momento». Otro silencio pequeño. «El día que me dijo que en el segundo movimiento del Brahms yo cerré los ojos y me fui a algún lado. Nadie me había dicho eso nunca. Y era verdad». «¿A dónde iba?». Nicolás la miró. «Pensaba en el cuarto de Andrés, en la noche que lo encontré vacío». Hizo una pausa. «Ya no voy ahí cuando escucho el Brahms». Sofía lo miró.
¿A dónde va ahora? Todavía no lo sé, dijo, pero es un lugar distinto. Sofía miró sus manos un momento, luego levantó los ojos. ¿Qué quiere que ocurra?, dijo. Entre nosotros. Nicolás tomó el germinal que ella todavía tenía bajo el brazo. Lo puso sobre la mesa. Entonces tomó la mano de Sofía, la que tenía siempre algo de tinta en el pliegue del índice, y la miró un momento antes de decir nada, como quien lee algo que ya conoce, pero quiere asegurarse de que sigue siendo lo mismo. «Quiero que me diga lo que piensa cuando algo no le parece bien», dijo. «Quiero que traiga libros que no voy a comprar y los lea antes de poder hablar de ellos conmigo. Quiero saber a dónde va usted cuando cierra los ojos». «Yo no cierro los ojos», dijo Sofía. «Lo sé», dijo él. «Por eso quiero saber qué ve cuando los tiene abiertos». Sofía lo miró un momento. Luego sonrió. No la sonrisa cautelosa de los últimos meses. La sonrisa entera, la que incluía los ojos, que era la diferencia. «El germinal», dijo. Me quedé pensando en una frase del final. «¿Cuál?» «Que los hombres brotarán de la tierra como siembras de una cosecha futura». Hizo una pausa. «Siempre pensé que era sobre los mineros. Ahora pienso que es sobre cualquier cosa que parece terminada y no lo está». Nicolás la miró con esa atención de siempre. Y en esa atención, por primera vez, no había la sonda que busca la trampa. Había algo más simple y por eso más difícil. La decisión de confiar, que no es un sentimiento sino un acto pequeño y voluntario, como plantar algo en tierra que todavía está fría. Fuera, Buenos Aires de octubre brillaba con los jacarandás en su momento exacto, ese momento breve y violeta que los porteños aprenden a esperar cada año porque saben que dura poco y porque las cosas que duran poco se miran mejor. Sofía no fue a buscar a Nicolás Aldao porque doña Elvira le pagó. Fue porque era martes y él trabajaba ahí los martes y ella tenía algo que decirle que solo se dice de pie, en persona, con la voz propia y sin borradores. Él no la perdonó porque ella lo merecía. La perdonó porque entendió la diferencia entre una traición y una verdad dicha tarde, y porque los 3 años que había pasado convencido de que todo el mundo tiene un precio habían resultado ser, en un cuarto de San Telmo con la lluvia afuera, una teoría equivocada. No hubo declaración con flores ni discurso con palabras grandes. Hubo una mano con tinta en el pliegue del índice y una frase de sola sobre cosas que parecen terminadas y no lo están, y el jacarandá afuera que no iba a durar mucho y que por eso había que mirarlo bien. Eso fue suficiente. Siempre había sido suficiente. Lo que necesitaba era que los dos lo supieran al mismo tiempo. Gracias por quedarte hasta aquí. Sofía no fue pagada para amar, fue pagada para fingir. Y la diferencia entre las dos cosas fue lo que lo cambió todo. Porque hay verdades que duelen más cuando llegan tarde, y hay personas que valen más precisamente porque no saben actuar. Si esta historia te tocó el corazón, dime en los comentarios una sola palabra. ¿Qué fue lo que más te llegó? ¿La traición? ¿La espera? ¿El momento de los jacarandás? Una sola palabra. La tuya. Y antes de irte, si te enamoraste de la estética de época de esta historia, encontré algo que me encantó. Son manteles de encaje tejidos a mano, del estilo exacto que habrías visto en las mesas de Buenos Aires en 1887. Blancos, delicados, con ese detalle artesanal que ya casi no existe. Perfectos para tu mesa, tu tocador, o simplemente para tener un rincón con alma de otra época. El link está en la descripción y en los comentarios fijados. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento, porque la próxima historia que viene también empieza con alguien que nadie vio venir. Te espero.